Esa tarde llegué sin avisar a la casa de mi hijo. Había olvidado unos documentos importantes y pensé que sería rápido. Al abrir la puerta con mi llave, escuché voces desde el comedor. Reconocí inmediatamente la voz de Andrea, mi nuera. No voy a seguir esperando, Carlos. Tu padre podría vivir otros 20 años y esta casa se está desperdiciando. Me quedé paralizado detrás de la puerta del recibidor. El corazón me latía tan fuerte que temí que me escucharan. Andrea, por favor. Era la voz de mi hijo, débil, vacilante. Es la casa donde crecí, donde mi mamá. Tu madre ya murió hace 3 años. ¿Cuánto tiempo más vas a dejar que la nostalgia nos arruine? Esta propiedad vale $1,500,000. Podríamos comprar el departamento en Polanco que siempre quisimos. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Esa casa, la casa que construí ladrillo por ladrillo, trabajando dobles turnos en la fábrica. La casa donde María y yo criamos a nuestros hijos. La casa donde ella dio su último suspiro en mis brazos. Ya hablé con el licenciado Bermúdez, continuó Andrea. Su voz sonaba triunfante. Dice que podemos gestionar una tutela. Con los antecedentes médicos de tu padre, el juez va a entender que ya no puede cuidarse solo. ¿Qué antecedentes médicos?, preguntó Carlos confundido. Ay, Carlos, no seas ingenuo. El doctor Salinas nos debe un favor. Va a certificar que tu padre muestra signos de demencia senil. Con eso, obtenemos la tutela legal y podemos vender la casa sin que él tenga que firmar nada. Mis manos temblaban. 68 años de vida y jamás imaginé que escucharía esto de mi propia familia. No sé, Andrea, me parece demasiado. ¿Demasiado qué? ¿Demasiado inteligente? ¿Demasiado práctico? Despierta, Carlos. Tu padre está viejo. Se la pasa solo en esa casa enorme. Estaría mejor en una residencia donde lo cuiden. Hay una en Coyoacán muy bonita. He investigado. ¿Ya investigaste residencias? La voz de mi hijo sonaba sorprendida. Alguien tiene que pensar en el futuro de esta familia. Yo no voy a quedarme de brazos cruzados viendo cómo se nos escapa esta oportunidad. Necesitaba salir de ahí antes de hacer algo de lo que me arrepintiera. Retrocedí en silencio, cerré la puerta despacio y caminé a mi camioneta. Mis piernas apenas me sostenían. Conduje sin rumbo por las calles de la Ciudad de México. Las lágrimas nublaban mi vista. No era solo la traición, era el dolor de saber que mi hijo, mi Carlos, estaba considerando hacer algo así. El niño que solía ayudarme los domingos a arreglar el jardín, el joven que lloró en mi hombro cuando perdió su primer trabajo, el hombre que me abrazó cuando María murió y me prometió que nunca me dejaría solo. Terminé en el parque donde solía llevar a mis hijos cuando eran pequeños. Me senté en una banca y saqué mi celular. Marqué el número de mi compadre Héctor, mi amigo desde hace 40 años y ahora un abogado retirado. Roberto, ¿qué pasó? Tu voz suena rara. Le conté todo, cada palabra que había escuchado. Cuando terminé, hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Hijo de la chingada, murmuró finalmente. Perdón, compadre, pero tu nuera es una víbora. Necesito tu consejo, Héctor. No sé qué hacer. Mira, legalmente están en terreno muy resbaloso. Para obtener una tutela, necesitan pruebas reales de incapacidad. Un médico corrupto no es suficiente si tú te opones con tus propios exámenes médicos. Pero si no haces nada, si los dejas avanzar, ¿qué me recomiendas? Primero, documenta todo. Si puedes grabar otra conversación, hazlo. Es legal en México si eres parte de la conversación o si estás en tu propia propiedad. Segundo, necesitas blindar esa casa ya. Podemos hacer un fideicomiso irrevocable. Tercero, y esto es importante, Roberto, necesitas una evaluación psicológica completa con un médico certificado, que quede claro que estás en plenas facultades. ¿Cuánto tiempo tenemos? Si ya contactaron a un abogado, no mucho, 1 semana, 2 máximo, tenemos que movernos rápido. Esa noche no pude dormir. Caminaba por los pasillos de mi casa, viendo las fotografías en las paredes. María el día de nuestra boda, los niños en su primera comunión, las navidades, los cumpleaños, las graduaciones. Cada rincón de esa casa contaba una historia.
No era solo una propiedad de $1,500,000, era mi vida entera. Al día siguiente, Héctor llegó temprano con un médico psiquiatra y un notario. Me sometí a todas las evaluaciones, pruebas de memoria, razonamiento lógico, capacidad de decisión. El doctor, un hombre serio de unos 50 años, sonrió al terminar. Don Roberto, su mente está más clara que la de muchos de mis pacientes de 40 años. Voy a emitir un certificado que así lo confirme. El notario preparó los documentos del fideicomiso. Héctor explicó cada detalle mientras yo firmaba. Con esto, la casa queda protegida. Tú sigues viviendo aquí como siempre, pero legalmente la propiedad está en un fideicomiso donde tú eres el beneficiario vitalicio. A tu muerte, pasa automáticamente a Daniela. Daniela, mi nieta de 16 años. La única que me visitaba sin tener que pedírselo. La que me llamaba cada 2 días para preguntarme cómo estaba. La que el mes pasado me llevó a cenar por mi cumpleaños porque su padre estaba muy ocupado. ¿Ella lo sabe?, pregunté. No todavía, pero necesitas decírselo pronto. 3 días después, Carlos me llamó. Papá, ¿podemos ir a verte mañana? Andrea y yo queremos hablar contigo de algo importante. Claro, hijo, los espero. Preparé café y compré pan dulce de la panadería que le gustaba a Carlos cuando era niño. No sabía si era masoquismo o una última esperanza de que mi hijo recordara quién era realmente. Llegaron puntuales. Andrea traía una carpeta bajo el brazo y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Carlos se veía incómodo, como un niño que sabe que va a hacer algo malo, pero no tiene el valor para negarse. Papá, nos da gusto verte, dijo Carlos, dándome un abrazo que se sintió mecánico. Siéntense, por favor. ¿Café? Mejor vamos directo al punto, don Roberto, interrumpió Andrea. Sabemos que usted es una persona práctica y directa, así que no vamos a dar rodeos. Abrió la carpeta y sacó varios documentos. Carlos y yo hemos estado pensando mucho en su bienestar. Esta casa es demasiado grande para una sola persona. El mantenimiento, las escaleras, el jardín, todo es mucho trabajo para alguien de su edad. Tengo 68 años, Andrea, no 90. Claro, por eso mismo, este es el momento perfecto para hacer una transición. Hemos encontrado una residencia hermosa en Coyoacán. Tiene enfermeras las 24 horas, actividades recreativas, jardines, una residencia, un lugar donde estaría cuidado, papá, intervino Carlos, sin mirarme a los ojos, donde no tendrías que preocuparte por nada. Y mientras tanto, continuó Andrea, podríamos vender esta propiedad. El mercado está muy bien ahorita. Con ese dinero, podríamos pagar la residencia y hacer algunas inversiones para asegurar tu futuro. ¿Inversiones? Bueno, Carlos necesita capital para su negocio, y obviamente nosotros administraríamos todo por ti, para que no te preocupes por nada. Tomé un sorbo de mi café. Mis manos estaban firmes aunque por dentro sentía un volcán a punto de explotar. Entiendo. ¿Y ya hablaron con algún abogado sobre esto? Andrea se animó, pensando que mi pregunta significaba interés. Sí, el licenciado Bermúdez nos está asesorando. Incluso tenemos una cita con el doctor Salinas para que te haga una evaluación médica. Solo una formalidad, por supuesto. Por supuesto, repetí. ¿Una evaluación para demostrar qué exactamente? ¿Qué? Que estás bien, papá, dijo Carlos, finalmente mirándome. Para el papeleo legal. O para demostrar que no estoy en mis facultades y así poder obtener una tutela sin mi consentimiento. El silencio cayó como una losa. Andrea palideció. Carlos abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Creían que no me iba a enterar? Me levanté de la mesa. Los escuché. Hace una semana. Vine a buscar unos documentos y los escuché planeando todo esto. Papá, yo puedo explicar. ¿Explicar qué, Carlos? ¿Explicar cómo planeabas declararme incapaz con un médico corrupto? ¿Explicar cómo querías vender la casa donde naciste, donde tu madre murió, solo para conseguir dinero para tu negocio? No es solo eso. Andrea se puso de pie, toda pretensión de cordialidad desaparecida. Usted se la pasa aquí solo, desperdiciando este espacio. Mi esposo merece esa herencia ahora, cuando puede usarla.
no cuando usted se muera. Andrea. Carlos la tomó del brazo. No, Carlos, ya basta de andar con rodeos. Tu padre es un egoísta. Se aferra a esta casa por necedad mientras nosotros nos ahogamos en deudas. ¿Qué más da si la vende ahora o en 10 años? Al final va a ser nuestra de todas formas. Me acerqué a Andrea. Nunca he sido un hombre violento, pero en ese momento entendí que era la verdadera ira. Tienes razón en algo, dije con voz baja y controlada. Soy necio. Por eso ayer terminé de poner esta casa en un fideicomiso irrevocable. Yo puedo vivir aquí hasta que muera, pero la propiedad ya no está a mi nombre. Está protegida legalmente. ¿Qué hiciste qué? Andrea prácticamente gritó. También tengo un certificado médico expedido hace 3 días por el doctor Enrique Mora, psiquiatra certificado, que confirma que estoy en plenas facultades mentales. Así que, si tu licenciado Bermúdez y tu doctor Salinas intentan algo, los voy a demandar por fraude y conspiración. Carlos se dejó caer en la silla, con el rostro entre las manos. Papá. Y sobre la herencia, Andrea, déjame aclararte algo. Esta casa no va a ser de Carlos. Cuando yo muera, pasa directamente a Daniela, tu hija. La única persona en esta familia que me ha tratado como un ser humano y no como un estorbo o una alcancía. Andrea se quedó sin palabras. Su cara pasó de la furia al shock y luego al pánico. No puedes hacer eso. Es nuestro derecho. Carlos es tu hijo. Carlos es mi hijo y siempre lo va a hacer. Pero eso no significa que voy a permitir que tú lo manipules para robarme mi dignidad. Esta casa es lo único que me queda de tu madre, Carlos. Es donde ella vivió, donde criamos a nuestra familia, donde está cada recuerdo que vale la pena guardar, y pensabas vendérmela como si fuera un mueble viejo. Yo no quería. Carlos comenzó a llorar. Andrea dijo que era lo mejor, que estaba solo. ¿Que el negocio? ¿Tu negocio está en problemas?, pregunté, más calmado. Él asintió, sin poder mirarme. Debiste habérmelo dicho. Debiste venir y hablar conmigo como hombre, pero en lugar de eso, dejaste que tu esposa planeara declararme loco y meterme en un asilo. La residencia de Coyoacán no es un asilo, murmuró Andrea, pero sin convicción. Salgan de mi casa, dije finalmente, los dos. Papá, por favor. Ahora, Carlos. Y no vuelvan hasta que estés listo para hablar conmigo sin ella presente. Andrea tomó su bolso y su carpeta inútil, lanzándome una mirada de puro odio antes de salir. Carlos se quedó un momento más en la puerta. Lo siento, papá. De verdad lo siento. Yo también, hijo. Cuando se fueron, me senté en el sillón de la sala donde María solía tejer. Lloré por primera vez desde su funeral, no solo por la traición, sino por todo lo que habíamos perdido. La confianza, el respeto, la familia que creí que teníamos. Daniela llegó esa noche. Había llamado a Héctor y él le había contado todo. Abuelo, me abrazó fuerte. No puedo creer que mamá hiciera eso. No fue solo tu madre, mija, tu padre también. Lo sé. Pero él es débil. Siempre ha dejado que mamá lo maneje. Nos sentamos en el jardín, bajo las bugambilias que María plantó hace 20 años. ¿Es cierto que me dejaste la casa? Sí. Cuando yo ya no esté, va a ser tuya. Pero hay una condición. ¿Cuál? Que nunca la vendas, que la conserves o que la uses, pero que recuerdes que esta casa es más que paredes y techo. Es la historia de tu abuela, es nuestro legado. ¿Me lo prometes? Daniela tenía lágrimas en los ojos. Te lo prometo, abuelo, y voy a venir a visitarte más seguido. No vas a estar solo. Ya no me siento tan solo, mija. Pasaron 2 semanas sin noticias de Carlos. Daniela cumplió su promesa y venía casi todos los días. A veces traía tareas y estudiaba en el comedor mientras yo cocinaba. Otras veces solo nos sentábamos a ver películas viejas. ¿Extrañas a la abuela?, me preguntó una tarde. Todos los días. Pero sabes, hay algo que me da paz. Tu abuela siempre decía que las personas muestran quiénes son realmente cuando enfrentan dificultades. No cuando todo está bien, sino cuando hay presión. ¿Y crees que papá puede cambiar? No lo sé, mija, eso depende de él. Carlos apareció un sábado por la mañana, solo. Se veía demacrado,
como si no hubiera dormido bien en semanas. «Papá, ¿podemos hablar?». Lo invité a pasar. Preparé café, como siempre. Nos sentamos en la cocina, el mismo lugar donde tantas veces habíamos desayunado juntos cuando él era niño. «Andrea y yo nos separamos», dijo sin rodeos. «Se fue hace una semana». «Lo siento». «No lo sientas. Tenías razón». Sobre todo, se frotó la cara con las manos. Cuando me enfrenté a ella sobre lo del doctor Salinas, sobre el plan de la tutela, no lo negó. De hecho, se enojó porque no había funcionado. Dijo que yo era un inútil por no poder ni siquiera convencer a mi propio padre. «Carlos». «No, déjame terminar». Me di cuenta de que los últimos 5 años no he sido yo mismo. He dejado que ella tome todas las decisiones, que me diga qué hacer, cómo invertir, con quién hablar. Y cuando el negocio empezó a fallar, en lugar de pedirte ayuda como debía, dejé que ella me convenciera de hacer algo imperdonable. ¿El negocio sigue mal? Está quebrado, papá. Voy a tener que cerrar y buscar trabajo en otro lado. ¿Y qué vas a hacer? Empezar de nuevo. Buscar un empleo normal. Daniela va a vivir conmigo entre semana y contigo los fines de semana, si estás de acuerdo. Y voy a ir a terapia. Necesito entender cómo llegué a este punto. Me quedé en silencio un momento, estudiando a mi hijo. Veía arrepentimiento genuino en sus ojos, pero también veía algo que no había visto en años. Determinación propia, no dictada por alguien más. «¿Y qué esperas de mí?», pregunté. «Nada. No vengo a pedirte dinero ni ayuda. Solo vine a disculparme y a decirte que, si algún día puedes perdonarme, me gustaría intentar reconstruir lo que destruí. El perdón no es algo que se da de un día para otro, Carlos. Lo sé. Pero el hecho de que estés aquí, de que hayas tomado estas decisiones por ti mismo, es un comienzo». Extendí mi mano sobre la mesa. Él la tomó, apretándola fuerte. «Gracias, papá. No me agradezcas todavía. Esto va a tomar tiempo, mucho tiempo. Y vas a tener que demostrármelo con acciones, no con palabras. Lo haré. Te lo juro por la memoria de mamá». Durante los siguientes meses, Carlos cumplió su palabra. Consiguió trabajo como gerente en una empresa de logística. No era glamoroso, pero era honesto. Venía a cenar los domingos con Daniela. Al principio las conversaciones eran tensas, incómodas, pero poco a poco, semana tras semana, comenzamos a reconstruir algo. Una tarde, mientras arreglábamos juntos el jardín, como solíamos hacer años atrás, Carlos se detuvo y me miró. «¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto?» «¿Qué?» «Que mamá estaría tan decepcionada de mí». Dejé la pala y me senté en el escalón del porche. Carlos se sentó a mi lado. «Tu madre te amaba incondicionalmente. Pero sí, estaría decepcionada. No por el error que cometiste, sino por el tiempo que tardaste en rectificarlo. ¿Crees que algún día me hubiera perdonado? Sé que sí, porque te amaba, y porque entendía que las personas cometen errores, pero también te hubiera exigido que aprendieras de ellos». Carlos asintió, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. «La extraño todos los días, papá». «Yo también, hijo. Yo también». Esa noche, después de que Carlos y Daniela se fueron, me senté en el sillón de María con un álbum de fotografías. Pasé las páginas lentamente, viendo cómo habían cambiado nuestras vidas a través de los años. Las alegrías, las tristezas, los triunfos, las pérdidas. Mi celular sonó. Era un mensaje de Daniela. «Gracias por darle otra oportunidad a papá. La abuela estaría orgullosa de ti». Sonreí. Tal vez la niña tenía razón. María siempre decía que el verdadero amor, el amor de familia, no era perfecto. Era complicado, a veces doloroso, pero valía la pena luchar por él. Miré alrededor de mi casa, las paredes que construí con mis propias manos, los pisos que María eligió, el jardín que cuidamos juntos durante 40 años. Esta casa había sido testigo de nuestra historia y ahora sería testigo de cómo una familia rota intentaba sanar. No sabía si Carlos y yo volveríamos a tener la relación que teníamos antes. Probablemente no. Algunas cosas, una vez rotas, nunca vuelven a ser exactamente iguales. Pero quizás podríamos construir algo nuevo, algo diferente pero igualmente valioso. Porque al final,
Eso es lo que realmente importa. No las casas que dejamos, ni el dinero que acumulamos, ni los negocios que construimos. Lo que importa es cómo tratamos a las personas que amamos, cómo defendemos nuestra dignidad y cómo encontramos la fuerza para perdonar sin olvidar las lecciones aprendidas. María siempre decía que una casa se convierte en hogar cuando está llena de amor, perdón y segundas oportunidades. Mientras cerraba el álbum y apagaba las luces, supe que ella tenía razón. Esta casa seguía siendo un hogar, y yo iba a protegerlo, no solo para mí, sino para todos los que vinieran después. Porque eso es lo que hacemos por las personas que amamos. Los protegemos, los guiamos, y cuando se pierden, dejamos la luz encendida para que encuentren el camino de regreso a casa.